más cordial bienvenida a otro curso de Armonía Vital Psicología. El día de hoy, nuestro webinar será acerca de la introducción a las pruebas psicométricas. Ok, este tema básicamente es un tema vital para las empresas hoy en día, ya que es una herramienta importante que nos va a ayudar a regular la estabilidad emocional de nuestros colaboradores. Que conforme a la NOM 035 nos ayuda a tener un mayor control y sobre todo prevención, como lo menciona la NOM 035. Y pues bueno, damos inicio, ¿vale? Primero que nada, ¿qué son las pruebas psicométricas? Estas pruebas psicométricas son una parte fundamental que son muy minuciosas. Permítame un segundo, ¿eh? Perfecto. Ok, una de las herramientas que acompañan el proceso de reclutamiento es la aplicación de pruebas psicométricas. Estas buscan obtener y medir datos a través de pruebas estandarizadas. Dichas pruebas buscan de cierta forma cuantificar niveles de conocimiento, de resiliencia e incluso la propia personalidad. Como vamos viendo, simplemente en el concepto como tal de lo que son las pruebas psicométricas, podemos ver que dentro de una misma prueba podemos obtener los niveles de conocimiento, el nivel de resiliencia que tiene el colaborador ante situaciones de frustración, de ansiedad, de estrés, ¿no? E incluso la propia personalidad del colaborador, de cómo se va a ya emplear su personalidad dentro de un área de trabajo. ¿Ok? Los tipos de pruebas. Básicamente, en este webinar, ya que es gratuito, todos los conceptos los voy a dar generalizados, ya que el próximo viernes se va a dar este curso mucho más específico para que yo pueda tener un poco más de tiempo para explicarles cada uno de los tipos. Sin embargo, creo que en este webinar gratuito voy a ser muy específica y se va a dar la información necesaria para que ustedes puedan ver la importancia de estas pruebas psicométricas y lo fundamental que se tiene que saber acerca de ellas, ¿ok? En cualquier momento pueden prender su micrófono para poder preguntar, o si no, aquí tenemos un chat específicamente para que puedan ir haciendo todas sus preguntas, ¿vale? Ya que normalmente justamente este tema es meramente teórico, tal vez son muchos conceptos, tal vez es mucha información, pero trataré de hacerlo lo más dinámico posible, ¿ok? Hay 3 segmentaciones en las que podemos ver este tipo de pruebas psicométricas. En el aspecto clínico, que ya es dentro de un consultorio en psicología, ¿no? Ya con el psicólogo frente a frente, o puede ser en las clínicas psiquiátricas, ¿ok? Estas pruebas normalmente son mucho más minuciosas, ya que podemos ver ya rasgos de un trastorno mental, ya un trastorno que requeriría medicación, ¿ok? Estas son las pruebas más complejas y más largas, sobre todo, ya que requieren mucho de más tiempo para poder
tener un resultado más verídico, ¿ok? En el ámbito laboral es en el que vamos a ver el día de hoy. Estas son pruebas que normalmente duran desde 15 hasta 2 horas, pueden durar dependiendo de todos los rasgos que requiera percibir la persona que esté aplicando estas pruebas psicométricas, ya que no para todas las empresas se requieren las mismas habilidades y no para todas las empresas son las mismas cuestiones, ¿no? Y a nivel escolar, normalmente en el nivel escolar vamos a ver mucho de estas pruebas para detectar ciertos rasgos de hiperactividad, de TDA, para la concentración, para ver si el alumno es lo suficientemente apto para tener un salón de clases. Normalmente estas pruebas son a base de dibujos, son a base de imágenes, son a base de pruebas un poco más dinámicas que las otras dos, ya que normalmente se aplican a pequeñitos entre los 6, 7 años, más o menos, que es donde empiezan a percibir un poco más esos rasgos de TDA, hiperactividad, etc. Y todavía hasta más o menos la secundaria, se siguen aplicando estas pruebas psicométricas justamente por los problemas que pueden haber en casa. Lo explico brevemente en general para que podamos identificar las diferencias de cada una, ya que son bastantes las pruebas psicométricas que existen, ¿ok? Pues bueno, los tipos de prueba, vamos a hablar sobre varios. El primero que puede ser es el tipo de prueba que busca ver la aptitud. Mide la habilidad alcanzada de un individuo en cualquier cantidad de materias como matemáticas, comprensión de lectura o resolución de problemas. Este tipo de prueba puede verse mucho en el ámbito escolar y también en el laboral, ya que, como les decía anteriormente, hay empresas que necesitan un nivel, ¿no?, de comprensión lectora que, pues bueno, a lo mejor conlleva mucha documentación, conlleva mucha comprensión de lectura para tener los menores errores posibles dentro del área laboral, ¿ok? Y pues bueno, en la escuela claramente es justamente para ver el nivel en el que el estudiante tiene a nivel de aptitudes. En la cuestión de las pruebas que buscan el nivel de inteligencia, a mí este tipo de pruebas se me hace muy relativo y de hecho creo que es de unas de las tantas que a lo mejor no pudiéramos llegar a tener una visión certera o 100% certera del nivel de inteligencia que tiene el participante en esta prueba. Ya que, pues bueno, el nivel de inteligencia varía conforme al ambiente en el que puede estar, ¿no?, la persona, el individuo en cuestión. Están diseñadas para medir a través de un proceso que combina varios enfoques el nivel innato de inteligencia de una persona. Como les explico, todo eso tiene variabilidad, ya que conforme a la edad, conforme a la personalidad, conforme también
trastorno que pudiera llegar a tener la persona, va a variar mucho el nivel de medición, ¿no? Dentro de esta prueba psicométrica. Y, por supuesto, combina varios enfoques, porque no nada más podemos verla como hacia la parte de la aptitud, si puede leer, si puede sumar, sino más allá, va más allá del análisis y de otras cuestiones en general, que va más hacia el área cognitiva, ¿ok? Las pruebas de logro miden el rendimiento máximo de las habilidades aprendidas por un individuo. Normalmente en este tipo de pruebas se puede ver qué capacidad de rendimiento continuo tiene el individuo. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente va a ser una prueba larga, normalmente va a ser una prueba que requiera de varias actividades constantes para poder ver el rendimiento que logra tener, pero constantemente, ¿no? Es un proceso en el que se tiene que ver repetitivamente la misma acción, aptitud o decisiones que toma el individuo. ¿Vale? Ocupacional. Combina diferentes pruebas de aptitud e interés. Se utiliza en agencias de servicio social, reclutamiento y desarrollo de empleados. Este tipo de pruebas psicométricas nos sirve bastante, ya que combina diferentes pruebas de aptitud e interés. ¿Qué quiere decir? Esto nos va a arrojar claramente si el individuo o el colaborador es apto para el puesto que estamos requiriendo. Y si tiene las habilidades, o más bien si tiene el interés necesario que se requiere para desenglosar todo lo que conlleva el puesto de trabajo en cuestión. ¿Ok? Esta prueba ocupacional creo que es muy importante porque nos va a lanzar prácticamente de inmediato si es el perfil que buscamos o no. La siguiente prueba es de comportamiento. Pruebas de personalidad utilizadas para determinar las razones de las decisiones del individuo, los factores que intervienen en su comportamiento, su reacción ante las consecuencias y sus métodos de aprendizaje. Igual, creo que es bastante importante en el área laboral la prueba del comportamiento, ya que ahí nos va a arrojar si es una persona inestable conforme a los diferentes factores en su reacción hacia las consecuencias, hacia el estrés, hacia los métodos de aprendizaje que empleamos en nuestra empresa o en nuestro local, inclusive siendo nosotros los colaboradores en cuestión. Todas estas pruebas psicométricas pueden ser de bastante utilidad, ya que a lo mejor va a permitir conocernos de mejor manera de cómo son nuestras conductas en el día a día, cosa que normalmente no es tomado mucho en cuenta por las empresas y también por los colaboradores, y entonces ahí es cuando surgen diferentes cuestiones como los empleados conflictivos. Muchas veces aquí en la prueba psicométrica del comportamiento podemos hasta detectar una persona o un colaborador que puede ser riesgo para la empresa más adelante por el tipo de pensamiento que lo lleva a su comportamiento que tiene en el día a día. ¿Ok? Gracias a esto podemos
seguir esta norma 035 en el que puede ser una previsión a un riesgo psicosocial. Todas estas pruebas creo que son vitales si es que tenemos una empresa, un negocio o nosotros queremos empezar a implementar en nuestros trabajos o en nuestra área laboral en cuestión, ¿no? La NOM 035, todos estos cursos están basados bajo esa norma para que ustedes puedan ir aplicando poco a poco esta norma tan importante que nos ayuda a tener mejor estabilidad en nuestros colaboradores, a nosotros a lo mejor como líderes, como socios, ¿no? En cualquier parte de la estructura de una empresa, estas pruebas psicométricas van a ser la pauta para que puedas o para que puedan conformar un equipo sustentable, un equipo establemente emocional, ¿sí? Desde un principio, si se requiere medir y ver qué tipo de equipo necesito para lograr mi objetivo en mi emprendimiento, en mi empresa, o yo como colaborador, si quiero mejorar en mi ámbito laboral, es necesario que una psicóloga o un psicólogo apto para dar o aplicar estas pruebas psicométricas me puede servir mucho para mejorar muchísimo en mi área laboral. Esto puede conllevar a que simplemente una prueba te puede lanzar tus debilidades y gracias a eso te pueden ascender, puedes llevar una mejor relación entre los demás colaboradores, puedes mejorar tu rendimiento. Realmente los beneficios que se obtienen a través de las pruebas, de los tests, te ayudan a voltar a ver hacia la percepción de uno mismo, para ver, ok, estas son mis debilidades, estas son las cosas en las que también soy bueno, y entonces poder llevar hacia allá mi rendimiento en el día a día, mi desempeño. Ok, tenemos una pregunta. Dice Lick, ¿cuál cree de las pruebas psicométricas? ¿Cuál cree que la prueba psicométrica en las empresas? Lo comento porque en algunas empresas manejan dibujos, sin embargo, algunas personas no son buenos para esa parte. O sea, quiero entender que la pregunta fue, ¿cuál es la mejor prueba psicométrica en una empresa? ¿No? Tal vez esa fue la pregunta. Ok, la mejor prueba psicométrica, realmente, miren, nosotros en el área de psicología, la verdad es que no tiene nada que ver el que tú sepas como tal dibujar o seas muy bueno dibujando o así, porque hay una razón inclusive por la cual tus dibujos no son claros. Hay una razón por la cual cada línea que nosotros trazamos, inclusive en nuestra escritura, tiene un significado a nivel neuronal, pero eso también conlleva emociones, también conlleva algunas cosas que vivimos de niños, ¿no? Que a lo mejor alrededor de nuestra vida no se desarrolló correctamente y por eso nuestra área kinestésica tal vez no sea la mejor. Sin embargo, nosotros ya tenemos los conocimientos suficientes para percibir hasta, inclusive, se los prometo, hasta si remarcan más el lápiz, si tienen muchas líneas para dibujar, no sé si han notado, pero algunas personas tienen esta
particularidad de inclusive hacerle así, ¿no? Estamos dibujando y entonces vas y regresas el lápiz y va rayoneando, pero regresando, o sea, no es una línea recta. Hasta inclusive eso puede ser para la psicología un rasgo de ansiedad y de frustración, e inclusive de ira. ¿Por qué? Porque tenemos que estar remarcando todo el tiempo lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos, e inclusive el grosor de nuestros dibujos y de nuestra letra. Específicamente la grafología es muy amplia, pero también en los dibujos se puede percibir muchas emociones. Por eso ninguna prueba psicológica es equivocada. Todo tiene su forma de ser. Creo que la mejor para mí, ¿no? Para mí son justamente estas que son más dinámicas, porque para nosotros se puede percibir la personalidad de la persona a grandes rasgos en un segundo, ¿no? En 5 minutos ya podemos percibir toda la personalidad y todos los irregularidades que hay dentro del colaborador o de la persona. Suena increíble, pero se los prometo que no hay mejor prueba que los dibujos y sobre todo la percepción visual, ya que la mayoría de las personas o los seres humanos somos visuales. Esto es un rasgo normal, ya que hoy en día manejamos mucho el teléfono, las computadoras y todo lo que vemos es meramente visual. Entonces, creo que para mí, ¿no? Para mí me funciona mucho más ver un dibujo que una pregunta, ya que una pregunta, ¿no? A lo mejor, ¿qué harías en este caso o qué harías en esta situación? Puede entrar mucho el raciocinio y los prejuicios de la persona o del individuo, ya que tendemos a racionalizar, ok, el por qué me están preguntando esto, si no tiene nada que ver con una de la otra, y entonces empezamos a pensar todas las posibilidades y las probabilidades de responder esa pregunta. Sin embargo, un dibujo no lo piensas. Un dibujo es inconsciente, ¿no? Es conforme a nosotros, nuestra percepción se pueda plasmar. Entonces ya ahí ya no estás dando pauta a, poder racionalizar la pregunta, ya no estás dando pausa a mentir, ¿no? En pocas palabras, porque nadie puede mentir en sus dibujos, nadie puede mentir en su forma de escribir. Entonces, realmente yo no descartaría la opción a los dibujos. Claramente puedes reforzar, ¿sí? Hacia otras pruebas psicométricas. No sé si Manuel, seas especialista en psicología, seas psicólogo o simplemente estés en el área de recursos humanos o parecido, pero inclusive podríamos darte una asesoría sin ningún problema si tienes muchas más preguntas. Pero sí, yo no descartaría eso. Tal vez para simplemente ampliar. Ok, solo estoy en recursos humanos. Ok, perfecto. Yo no descartaría esa prueba psicométrica. La verdad es que más bien tal vez ahí sería reforzar nuestro conocimiento hacia la grafología y hacia la interpretación de dibujos y hacia nuestra inteligencia emocional, ser mucho más intuitivos. Quedaría ahí hacer o tomar algún curso. Nosotros lo podemos dar sin ningún problema, te podemos dar la asesoría y podemos personalizarte un curso justamente acerca de ello para que
se pueda hacer un poco más fácil esta prueba psicométrica, si es que todavía no hay como un amplio conocimiento acerca de, ¿ok? Y también yo reforzaría, ¿no? Si es que no te sientes seguro con esta prueba todavía, reforzaría con otras que son parecidas, a lo mejor con imágenes, a lo mejor igual con preguntas, pero sobre todo el comportamiento. El comportamiento te va a lanzar muchas características que te van a ayudar para ver si es el perfil adecuado o no. Sobre todo en los pensamientos. Luego se ve cuando una persona está mintiendo o cuando está diciendo la verdad, ya que hay irregularidades, muchas irregularidades dentro de, o no hay congruencia a veces, ya en el final, en la hojita de respuestas, bueno, antes se llenaba, ¿no? Una hojota completa con un montón de aciertos, pero hoy ya la tecnología nos facilita muchísimo eso y ya pues nos lanza, ¿no? Todas las respuestas. Ok. Al igual que Manuel, puedo seguir resolviendo las dudas necesarias en este webinar. Me gusta hacerlo muy dinámico para que ustedes se vayan lo más amplios de conocimiento posibles. Esto va a ser a grandes rasgos. Ya en el siguiente curso, porque ya es un curso como tal de pruebas psicométricas, ya les voy a decir exactamente. No, a ti, Manuel, por participar, ¿no? Me encanta que participen justamente para aclararles sus inseguridades, porque no todo lo sabemos, ¿no? Aunque tengamos muchísimos cursos, seguimos aprendiendo, amigos. Entonces, porque la psicología es amplia. Otros tipos de pruebas son estos, ¿no? De personalidad, justamente es lo que otras pruebas, ¿no? Como el comportamiento, como la mayoría van a lanzarles mucho la personalidad del individuo o del colaborador. Vamos a leer el concepto como tal, ¿no? O bueno, lo que les he resumido de lo que es la prueba que busca la personalidad. Dice, consiste en medir factores psicológicos no observables como actitudes, valores, creencias y el comportamiento del individuo en relación con los demás. Tenemos para ti algunos consejos para realizar un test de personalidad online. Ok. En Armonía Vital tenemos varios tests ya a la mano para que ustedes puedan realizar uno rápido. El siguiente curso igual les voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan participar en él y puedan aplicarlo en ustedes mismos para ver cómo funciona, ¿no? Y pues bueno, en los demás, como decía, se pueden ver rasgos de la personalidad, se puede ver cómo es la persona, ¿no? Se empieza a ver porque es inevitable. Pero ya una prueba psicométrica especializada para detectar la personalidad es mucho más amplia, mucho más intuitiva, mucho más profunda, ya que aquí se pueden ya observar algunas actitudes, los valores de esta persona, las creencias que tiene. También hay introyectos ya dentro de un colaborador, porque simplemente somos todos seres humanos, y entonces todas esas creencias e introyectos también se llevan a cabo o se voltean a ver en el área laboral, ya que muchas veces estas creencias e introyectos impiden que el colaborador sea lo suficientemente productivo, ya que a lo mejor puede tener una creencia que
que el jefe es malo, ¿no? Esa es una creencia que muchos tenemos y sobre todo en la cultura mexicana, que los jefes o las personas encargadas son personas malas o personas que te van a hacer la vida imposible, ¿no? Esto muchas veces se puede escuchar, ya que inclusive en todas las estructuras organizacionales se cree que el que tiene el puesto o el que más bien está a cargo de esa estructura organizacional es meramente antipático, ¿no? Que es grosero inclusive o que es autoritario. Hay muchas creencias dentro de la cultura mexicana que nos impide inclusive obtener un, un ascenso, ¿no? Nos pudiera estar limitando a nuestro equipo, ¿no? Para los que son de recursos humanos, esto pudiera ser una gran razón por la cual nuestros colaboradores no son constantes en el trabajo o renuncian o tienen que renunciarlos, ¿no? O sea, tienen que despedirlos, ya que dicen por qué llega tarde, por qué no responde, ¿no? O por qué es tan irregular, o a lo mejor los radiopasillos dentro de la empresa, pues bueno, viene mucho de las creencias de introyectos que podemos tener desde pequeños. Ajá, esto viene también puede ser heridas del alma. Hay un libro sobre estas heridas del alma, aquellos que están en recursos humanos o que son especialistas en psicología, me gustaría mucho que leyeran este libro. No recuerdo bien el autor, se los busco rápido, ya que estas heridas del alma nos van a ayudar, como no tienen idea, a percibir y a intuir cuál es la razón por la que el colaborador está fallando, ¿ok? Y pues bueno, el comportamiento con la relación con los demás también, ¿no? Cómo se relaciona con los demás. Esta relación con los demás también es muy importante porque justamente esto puede romper equipos completos en las empresas, puede romper la comunicación que hay dentro de una empresa y pues bueno, por consecuencia ya no es productiva la empresa, ya dejan de importarles, ¿no? Todos los ámbitos en el trabajo. Ok. Ok, el escritor de este libro se llama Rafael Ayala, ¿ok? Hay varios parecidos, pero por lo que estoy viendo, déjenme decirles certeramente, igual pudiera mandarles el PDF si les interesa sin ningún problema, o lo pueden conseguir en cualquier librería. Son las 7 heridas del alma y pues bueno, va a ser de mucha ayuda, ¿ok? De hecho, estoy programando un curso acerca de esto, porque la verdad abarca mucha información que no pudiera explicarles en este momento en el corto tiempo que tenemos, ¿ok? En la prueba de interés miden las preferencias y motivaciones de una persona como las actividades que disfruta, los productos que probablemente compra más y los factores de motivación o que lo hacen feliz. Esta es una prueba que
que creo nadie lo hace, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos en ver todo lo demás, cómo es, qué cosas son las que no hace o sus debilidades, ¿no? Y entonces, como nos enfocamos más en ver qué es lo que no es bueno, en lo que no es bueno el colaborador o la persona que se va a, o que se está contratando o que se le está aplicando la prueba de esta prueba psicológica, dejamos de ver en qué sí, qué cosas son las que llaman la atención del colaborador y ahí nos podemos dar cuenta en qué área pudiéramos llevarlo y en qué área tendría mucha más eh, oportunidad de crecimiento, oportunidad de ser más productivo, porque igual creo que la mayoría de las empresas se enfocan solamente en ver números y en vez de personas. Entonces, ese es el problema por el cual los colaboradores no son estables, ¿no? Y todo el tiempo la plantilla se está cambiando, otra vez tenemos que capacitarlos, otra vez tenemos que invertir en nuevos uniformes, en nuevas capacitaciones, en otra vez, ¿no? Y estar cambiando y cambiando y cambiando de plantilla, que claramente a las empresas no conviene. Monetariamente, ¿no? También en el tiempo, también en el desempeño y la productividad de una empresa. No le conviene a ninguna empresa tener este tipo de colaboradores en el cual no nos hemos enfocado en ver qué sí son sus áreas de interés. Como por ejemplo, las actividades que disfruta, los productos que probablemente compra más y los factores de motivación. Estos factores de motivación es lo que nos va a ayudar a percibir en qué área podría ser más productivo. No tanto ya los productos que consume, eso ya sería más hacia mercadotecnia, hacia una investigación de mercado para hacerle una prueba psicométrica acerca de qué producto consume más, para ver si nuestro producto que tenemos abarca todas las necesidades del consumidor, o sea, todas estas pruebas psicométricas en varios ámbitos laborales se pueden aplicar sin ningún problema, ¿vale? Ok. Los objetivos de un test psicométrico. Los objetivos tras un test psicométrico laboral son identificar las capacidades, las aptitudes, competencias, valores, rasgos y gustos. ¿Ok? Aquí les hice un resumen de lo que básicamente tenemos que llevar o voltear a ver en el momento que nosotros estemos aplicando una prueba psicométrica. Las capacidades, las aptitudes, las competencias, que tanto hay en las competencias es también inclusive refleja cuánto se pudiera esforzar él mismo al llevar a cabo una actividad, ¿ok? Los valores, rasgos y gustos. Nos tenemos que seguir enfocando todo el tiempo cómo piensa y cómo se comporta, ¿ok? Es importante, importantísimo. Detectar potenciales limitaciones. Eso se va a detectar con la prueba psicométrica hacia el comportamiento y hacia la personalidad. ¿Vale? Cribar a los candidatos más idóneos y a los que acumulan mejor con la cultura y filosofía de la empresa. Muchas personas
ya van a traer sus creencias o ya van a tener expertise en alguna otra empresa en la que posiblemente embone también con la nuestra, porque básicamente muchas de las empresas conllevan la misma necesidad de cultura o los mismos aspectos, ¿no? Sobre todo si es en el área de ventas, si es, por ejemplo, en una plaza, o se va a dividir muchas veces estas necesidades entre la atención al público, que normalmente son en empresas, en plazas, como tiendas de ropa, restaurantes, departamentales, etcétera. ¿Ok? Y las otras que van a ser en una oficina. Son razas muy diferentes porque no es lo mismo buscar a alguien extrovertido que no le tenga miedo al hablar con las personas, que no le tenga miedo a ser visto, ¿no? Que pueda hablar con una y otra persona y puede estar parado porque también este tipo de tiendas conlleva mucho tiempo estar parado. Entonces, o sea, tenemos que ver justamente toda la personalidad y todo lo que conlleva esa persona para ver a futuro. No podemos guiarnos por lo que estamos viendo ahora, nunca. Ni cómo viene vestido, ni cómo se expresa en el momento, porque seguramente está nervioso. Creo que más bien ahí pudiéramos hablar del cómo ha conllevado su vida, ya en el momento en el que es muy importante que dentro de estas pruebas psicométricas haya una plática de persona a persona, indudablemente, ¿eh? No podemos simplemente decir, ay, le voy a hacer la prueba psicométrica y ahí me va a decir si es apto o no para este puesto, ¿no? No hay nada como hablar con el individuo o con hablar con el colaborador o con el postulante, ¿va? Dice Manuel, con estas pruebas psicométricas nos permitiría también conocer la parte de ambiente laboral, claro, por supuesto. Porque, como bien comenta, a veces al realizar pruebas específicas de preguntas pudiera la respuesta no ser tan real por el miedo a jefes o líderes de áreas. Sí, esto, cuando no se quiere decir la verdad, conlleva mucho allá ir hacia otras pruebas que no sean meramente justamente de preguntas. Ahí es cuando, como te explicaba hace un momento, ya ahí ya no entrarían como tal esas preguntas por los miedos del qué dirán, de qué va a pasar, me van a reprender, me van a despedir, inclusive por lo que pienso. Entonces, ahí ya se lleva hacia una prueba más de imágenes, hacia una prueba más dinámica del cómo se reacciona ante alguna situación que se le presente. Ya en el siguiente curso estaría especificando cuáles son los nombres de las pruebas en concreto que se utilizan para este tipo de casos, ¿ok? Ya que sí son más complejas, no tanto para los colaboradores, porque creo que son actividades que pueden hacer fácilmente, pero como pueden hacer fácilmente y están muy familiarizados con este tipo de actividades, ya las hacen inconscientes, ya, ya las hacen en automático a nivel neuronal. Entonces ahí es cuando podemos cachar este tipo de actitudes, ¿no? De decisiones, la toma de decisiones, varias cosas, ¿no? O sea, realmente la reacción rápida, donde no se permite que el ego entre, siempre esa es la prueba psicométrica que va a ser más verídica.
donde no permitamos que el ego entre dentro del colaborador o el orgullo, ¿no? Son el orgullo y el ego son los que más nos van a obstruir la vista verídica de una prueba psicométrica. Esto quiere decir que también a través del ego y el orgullo van a haber prejuicios y estas son las preguntas que nos hacemos de ¿qué tal si me regañan? ¿Qué tal si me despiden? ¿Qué tal si, cómo se van a enterar? ¿No? Entonces, cuando son de respuesta rápida, ejemplo, los dibujos, ejemplo, elegir una figura en ciertos segundos, ¿no? Elegir una imagen. Hay programas que ya nos están ayudando a crear este tipo de respuesta rápida. Les dan ciertos segundos para contestar. Solamente les dan como 5 segundos, 10 segundos a lo mucho. 10 segundos a mí ya se me hace mucho tiempo. Les dan aproximadamente 5 segundos para elegir la respuesta. Entonces, ahí ya no permitimos que el ego y que los prejuicios entren. Esa es un ejemplo de una prueba psicométrica que puede ser muy, que nos puede ayudar mucho, ¿no? A esta parte de los prejuicios y de estas ideas. Espero que haya resuelto tu duda. Si no, puedes seguir preguntando sin ningún problema. Y pues bueno, las funciones. Creo que ya alrededor del webinar he explicado las funciones que tienen y la importancia que tienen las pruebas psicométricas, pero sin embargo, les voy a leer el resumen que les he hecho, ¿vale? La importancia de realizar pruebas psicológicas, psicométricas. Las pruebas psicológicas, psicométricas ayudan a las empresas a tomar mejores decisiones de reclutamiento a partir de pruebas de inteligencia, razonamiento crítico, motivación y perfil de personalidad. Estos son los puntos claves que tenemos que ver, ¿no? También. Los otros son como más hacia la personalidad de cómo es. Y esto es al rasgo general. Tenemos que medir el nivel de inteligencia, el nivel de razonamiento crítico, la motivación, qué es lo que nos motiva, qué cosa es lo que percibimos que impulsa al colaborador a tomar ciertas decisiones y el perfil de la personalidad, que obviamente es el que más nos va a lanzar si es una persona apta para estar dentro de la empresa o no. Muchas gracias, Lick. Sí me resolvió la duda. Perfecto. Pues bueno, un proceso de entrevista puede resultar subjetivo y aunque la evaluación de actividades y experiencias se haga con precisión, no es posible abordar todos los puntos. Como ya les decía, hay algunas pruebas psicométricas que como su función es más ver hacia la inteligencia, el razonamiento, lectura y comprensión, son más tardadas a la hora de preguntar, ¿no? Son más teóricas, por así decirse, o, como les decía, ya sea las características de cada individuo, de cada colaborador, de la persona a la que estemos aplicando estas pruebas psicométricas, puede haber mucha variabilidad conforme a la personalidad, las aptitudes y el nivel de conciencia que tenga la persona, ya que muchas personas puede existir también la posibilidad de que, ay, quiero terminar rápido porque ya me quiero ir de aquí. También tenemos que ver en qué tiempo están resolviendo las pruebas psicométricas, porque justamente muchas veces también se puede dar esto. Por eso son tan complejas las pruebas psicométricas y por eso no pueden confiarse de una prueba psicométrica y decir, o sea, como decía hace rato, ¿no? Decir, ay, bueno, ya tengo
número de pruebas psicométricas, uno para la inteligencia, otro para el comportamiento, personalidad, y simplemente para ahorrar tiempo, estamos dejando de lado el 40% de posibilidad de que no sean verídicas. Realmente lo que podemos ver, ¿no? O el porcentaje que pudiéramos recibir de una prueba psicométrica que sea 100% verídica es muy bajo, ¿no? O sea, realmente es muy inusual que alguien conteste honestamente estas pruebas psicométricas justamente por el deber ser, por el qué dirán, ¿no? Y para llenar más rápido las expectativas de alguien, o bueno, del aplicador en ese momento, ¿no? El de recursos humanos, que es el responsable de contratar a esta persona. Pero creo que lo que les va a funcionar más que nada es hablar cara a cara con la persona y tener como apoyo las pruebas psicométricas, no al revés. Nunca va a ser al revés, ¿ok? Nunca vamos a tener como principal las pruebas psicométricas y después como apoyo la plática o la entrevista que le hagamos al colaborador. Eso no puede ser posible, ya que solamente con su expresión corporal, con justamente sus pensamientos y su reacción inmediata, ¿no? Que podemos percibir cuando hablamos a cara con alguien, o sea, realmente no pudiéramos saber qué exactamente nos van a preguntar en una entrevista. Entonces, por eso ahí también es una gran oportunidad de tener una respuesta inmediata. Y ya el ego dice, uy, ¿qué digo? ¿Qué digo? Ah, pues lo primero que se me viene a la mente, ¿no? O sea, lo más rápido, porque ni modo que se tarde en pensar o en preguntar o en pensar qué es lo que sí puede haber, ¿no? O sea, porque ya antes de la entrevista pensó qué es lo que pudiera pasar o qué es lo que pudieran preguntarle y ya pensó algunas respuestas, pero sin embargo se logra percibir. Por eso nosotros es tan importante seguir, o más bien conocernos a nosotros mismos, ¿eh? Porque si nosotros conocemos las maneras en las que mentimos, las maneras en las que reaccionamos, vamos a poder percibir del cómo el de enfrente puede reaccionar, no puede reaccionar, cómo va a mentir, cómo no va a mentir, ¿no? Hay una teoría muy amplia acerca del lenguaje corporal que también sí o sí tenemos que investigar y tenemos eh, que estudiar, ¿no? Porque es de mucha ayuda, de verdad. Y, ok, ya para ir cerrando. Dice, en conclusión, tanto las pruebas psicométricas como las pruebas proyectivas desempeñan un papel importante en la evaluación psicológica, ofreciendo enfoques complementarios para comprender y analizar la personalidad, las emociones y los procesos cognitivos de los individuos. ¿Ok? Los procesos cognitivos. En esta parte creo que les va a ayudar mucho leer acerca de la inteligencia emocional. Ya tenemos un curso pregrabado justamente de armonía vital acerca de este curso de la inteligencia emocional que sí o sí nosotros como parte de recursos humanos, como parte de psicología, como parte de esa estructura en la que se va a encargar del colaborador en el área psicológica, sí o sí nosotros tenemos que desarrollar nuestra inteligencia emocional para que nosotros podamos ofrecerles un salario emocional digno a los colaboradores. Porque si nosotros no comprendemos estos aspectos en nosotros mismos, si no sabemos ni siquiera nuestros rasgos de personalidad, si tenemos algún trastorno, ¿no? A lo mejor TDA o hiperactividad o depresión crónica o ansiedad o frustración, también somos seres humanos.
Entonces, si no empezamos a voltear nuestra propia inteligencia emocional, claramente todas las pruebas psicológicas o psicométricas se nos van a empezar a dificultar porque nosotros no logramos percibir cómo nosotros implementamos cada una de estas áreas. Ajá. Por eso ya después, al principio cuando empezamos, las pruebas psicométricas son una salvación para nosotros porque muchas veces cuando vamos empezando no somos tan intuitivos porque no hemos estado enfrente de las personas necesarias para empezar a ver las diferentes personalidades, las diferentes caras, los diferentes rasgos, los diferentes lenguajes corporales y no tenemos esa experiencia para ser intuitivos y entonces las pruebas psicométricas son una parte fundamental, pero tenemos que ir trabajando poco a poco para que justamente esta herramienta ya solamente sea un apoyo, ya no dependamos tanto de ellas, que puede arriesgarnos a no tener los resultados que nosotros queremos para entregarle un equipo solvente a nuestra empresa, ¿no? O a nosotros como colaboradores. Entonces, las pruebas psicométricas basadas en una estructura clara y con respuestas objetivas brindan mediciones cuantitativas de características como el coeficiente intelectual, habilidades cognitivas y rasgos de personalidad. Estas pruebas son rigurosamente diseñadas, validadas y estandarizadas, lo que les confiere un alto nivel de confiabilidad y validez. Son ampliamente utilizadas en contextos clínicos, laborales y educativos, brindando información valiosa para la toma de decisiones y el diseño de intervenciones. ¿Ok? Cada una de estas pruebas son rigurosamente medidas, no son por casualidad, ¿no? Cada una tiene todos sus años de investigación para ser posible. Sin embargo, como sabemos, el ser humano es muy variable. La psicología, el pensamiento, las conductas, las creencias y proyectos no podríamos tener una respuesta de ABC para el ser humano, nunca. Y no podemos dar por hecho igual que si a lo mejor un colaborador es introvertido porque tuvo problemas en casa y tenemos dos iguales con los mismos temas, cada uno va a ser introvertido, a lo mejor uno por algún trauma en su infancia, ¿no? Y el otro puede ser por ausencia de padres. Y entonces, cada uno va a conllevar un proceso diferente para mejorar su productividad dentro de una empresa. Tal vez no se relacione uno con la otra, pero como les repito, esto lleva o conlleva estas heridas del alma que nos llevan a percibir por qué la persona es conflictiva, por qué la persona no tiene problemas con la autoridad, ¿no? A veces, o por qué la persona es tan autoritaria. Pero todo viene de la infancia, de todos estos temas de niños que los venimos arrastrando desde esa edad hasta ahora y por eso nos convierte a tener la personalidad que hoy tenemos, ¿vale? Pues bueno, ¿tienen alguna otra pregunta para cerrar ya el webinar? Los escucho. Y pues bueno, mientras preguntan, tenemos WhatsApp y esas son todas nuestras redes sociales en las que nos pueden seguir para mucho más contenido exclusivo. Les paso tips, hago algunos artículos que les pueden importar.
ahí se suben todos los cursos que vamos a dar y para que estén todo el tiempo conectados con nosotros. Dice Pedro Alatorre, muchas gracias, feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana a todos. Si cualquiera de ustedes tuviera alguna otra cuestión, les recomiendo bastante entrar al curso próximo de Armonía Vital. Inclusive en este curso pudieran adquirir nuestra constancia, que les va a dar, tiene valor curricular. Entonces, también es muy importante para que ustedes puedan tenerlo ahí como evidencia de que se están actualizando constantemente ante estas pruebas o ante estos temas en psicología que son bastante importantes. El costo de recuperación solamente de la constancia en esta ocasión va a tener el costo de 150 pesos y van a obtener la grabación de este curso, la constancia y el material que fue puesto en pantalla esta ocasión, ¿vale? El siguiente curso que vamos a dar me parece que es el siguiente viernes y va a tener un costo, así que yo creo que si tienen dudas o quisieran más información acerca de este curso, pueden mandarnos un mensajito al 55 36 06 22 67, en el que cualquiera de nuestras operadoras tendrá el gusto de atenderles y en todas nuestras redes sociales los mantendremos al tanto de todos los cursos que se estarán dando para el resto del año y el año que sigue. Y pues bueno, si ya es todo y si ya no hay más preguntas, estaríamos cerrando este webinar gratuito. En nombre de Armonía Vital, les agradezco nuevamente por estar otro viernes más con nosotros. Y pues bueno, es un gusto atenderles todos los viernes. Hasta luego.